Muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el nervio trigémino. Bueno, mi nombre es Weismaro del Román y les voy a explicar un poco sobre este nervio. En sí, este nervio corresponde al quinto par craneal. Es un nervio mixto, ya que está compuesto por ramas sensitivas que inervan gran parte de la cabeza y componentes motores que inervan los músculos de la masticación. Su origen real se puede decir que está dado por sus 4 núcleos, ya que son 3 sensitivos y uno motor, que lo podemos ver en la imagen. Los nervios sensitivos principal, nervio espinal, nervio motor del trigémino y nervio mesencefálico. Y su origen aparente está en la cara anterolateral del puente y presenta 2 raíces, una grande medial que es sensitiva y una pequeña que es lateral, que es motora. Ahora les voy a explicar un poco sobre el recorrido intracraneal. El recorrido intracraneal viaja desde la fosa craneal posterior en dirección anterolateral hasta la fosa craneal media, donde la raíz sensitiva se separa de la raíz motora y presenta un ensanchamiento en el ganglio del nervio trigémino. En el ganglio solo incluye el soma de las neuronas, no teniendo una sinapsis en sí. Este ganglio se apoya sobre la impresión trigeminal de la cara anterior de la porción petrosal temporal dentro del cubo trigeminal. Ahora les voy a explicar un poco sobre sus ramas. Como ya sabemos, tiene su rama del nervio oftálmico, que son 3, se puede decir: nervio oftálmico, nervio maxilar y la nervio mandibular. El nervio oftálmico en sí son para la parte superior, nervio maxilar, que es la parte media, que inerva parte media, y el nervio mandibular, que es inerva la parte inferior de la cara. Ahora vamos a hablar un poco sobre el nervio oftálmico en sí, que es su primera rama. Este es exclusivamente sensitivo, adopta un trayecto anterior llegando al seno cavernoso, donde se divide en 3 ramas terminales, que son el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasociliar, que entran divididos a lo que es la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Solo el nasociliar está dentro del anillo tendinoso común. Y bueno, y también tiene uno que es una rama colateral o el ramo tentorial. Ahora vamos a hablar sobre el nervio frontal en sí. El nervio frontal corre por la pared superior de la órbita en la dirección anterior sobre el músculo elevador del párpado superior hasta el borde orbitario. Tiene 2 ramas. Una rama supratroquear, que es pequeña en dirección superomedial y se divide en un ramo ascendente y uno descendente. Y el ramo del nervio supraorbitario, que en comparación al otro es grande en dirección a las cotaduras supraorbitarias y se divide en un ramo medial y uno lateral. Ahora vamos con el nervio lagrimal. El nervio lagrimal corre por la porción superior de la pared lateral en dirección anterior. En su trayecto emite un ramo comunicante para el nervio cigomático que proveerá la fibra autonómicas provenientes del ganglio pterigopalatino. En sí, esta región inerva lo que es sensitiva a la glándula lagrimal, la conjuntiva y la porción lateral del párpado superior. La inervación parasimpática proviene del facial y la simpática del ganglio cervical superior al vía plexo carotídeo interno. Ahora vamos con el nervio nasociliar.
Este ingresa en la órbita dentro del anillo tendinoso común, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Corre por debajo del músculo recto superior y luego entre los músculos oblicuo superior y recto medial. Termina en la pared medial de la órbita. Este da sus ramos, que son ramos ciliares largos, hacia el bulbo y la conjuntiva. Ramos, una raíz sensitiva del ganglio ciliar, que pasa a través del ganglio ciliar sin hacer sinapsis. Un ramo del nervio nodal anterior y posterior, que llegan a la fosa craneal anterior y donde entrará a la cavidad nasal para dar su inervación. Ahora vamos a hablar un poco sobre su segunda rama del trigémino, que es el nervio maxilar. Este, como el primero, es solamente sensitivo y este corresponde a la inervación del tercio medio de la cara. Su recorrido en sí entra a la fosa craneal media, se dirige al agujero redondo donde también pasa y es la fosa pterigopalatina. Emite una relación con el ganglio pterigopalatino donde da muchas raíces sensitivas y recibe fibras autónomas. Ahora vamos a hablar un poco sobre sus ramas. Tiene ramas meningias, nervios cigomáticos, ramas comunicantes, nervios cigomáticos temporales y nervios cigomáticos faciales. Obviamente esto va con sus derivaciones. Primero el ramo meningio, después el nervio cigomático que entra por la fisura orbitaria inferior y sobre la órbita, y este da dos ramos que son los que mencioné, cigomático temporal y cigomático facial. El ramo comunicante del nervio lagrimal y da ramo orbitario, nervios nasales, nervios nasopalatinos que entran al agujero fenopalatino para inervar lo que es el tabique nasal y el canal incisivo, y los nervios palatino mayor y menor que dan inervación a lo que es el paladar blando, paladar duro. Ahora vamos a hablar un poco sobre las ramas faringio. Estos ramos faringios entran a lo que es el canal palatovaginal, se dirigen a la faringe para inervarlo y da ramas para el nervio alveolar posterior superior que perfora la tuberosidad del maxilar, el nervio infraorbitario y su rama terminal que entra por el surco infraorbitario, por el canal infraorbitario y el foramen infraorbitario para inervar esas partes infraorbitarias, y da la rama alveolar superior, media y anterior, que estas corresponden a la inervación de las arcadas dentarias superiores, anterior y media. Ahora vamos a hablar sobre el nervio mandibular. El nervio mandibular es la tercera rama, pero como ya hemos dicho, este posee una raíz sensitiva y una motora. Corresponde a la inervación del tercio inferior de la cara. Este en sí sale por el foramen oval o el agujero oval y da ramos del nervio del músculo tensor del velo del paladar, del nervio tensor del tímpano, y entran por la fosa intratemporal para dar ramos meningios que entran por el agujero espinoso y dan dos divisiones, una anterior que es principalmente motora y una posterior que es principalmente sensitiva a excepción del nervio para el músculo milioideo. Hablando en sí lo que es la división anterior, digamos que nervios temporales profundos anterior y posterior, da para el nervio para el macetero, que dan inervación al pterygoideo lateral y el medial, y el nervio bucal.
Y hablando sobre la división posterior de ramos para el músculo pterygoideo medial, para el nervio auriculotemporal, exclusivamente sensitivo a este nervio que es el auriculotemporal. Rodea lo que es la mandíbula y sale a la superficie. Además, este lleva ramos comunicantes del ganglio óptico que recibe las fibras preganglionares parasimpáticas que van hacia la parótida. También inerva lo que es la articulación temporomandibular y dan los ramos que son nervio alveolar inferior, que dará al músculo, al nervio melioideo, y al nervio mentoniano, que es de demasiada importancia, porque inerva lo que es el mentón y el melioideo, y el nervio lingual, que inerva sensitivamente los 2/3 anteriores de la lengua y posee fibras del nervio del tímpano para la inervación sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua. Esto ha sido todo y muchas gracias y espero hayan comprendido.